Hola chicos, es la señora Bosenberg. ¿Cómo están? Yo estoy bien. Yo estoy aquí en mi casa en el sábado. Hoy vamos a hablar sobre el pretérito de los verbos. Sacar sus cuadernos y tomar notas. Y si tienen preguntas, por favor preguntarme. Este solamente es un repaso de lo que aprendieron en Español 2. Muy bien, comenzamos con nuestras notas sobre los verbos en el pretérito. El pretérito se usa cuando hablamos de cosas que pasaron en el pasado. Si se acuerdan, hay dos expresiones que se usan para hablar del pasado, el pretérito y el imperfecto. Hoy solamente vamos a hablar del pretérito. ¿Se acuerdan de las conjugaciones de los verbos regulares? Este es de los verbos regulares. A-R, E-R, I-R. ¿Se acuerdan o no? Ahora quiero que en sus cuadernos conjuguen el verbo de caminar en todas las 6 formas y si hay acentos, incluir los acentos si no estuvieran mal. Todos sabemos que caminar significa to walk, pero pusieron sus conjugaciones bien. ¿Hicieron todas las formas correctas? Caminar en el pretérito es caminé, caminaste, caminó, caminamos, caminasteis y caminaron. Ojalá hayan puesto los acentos en la forma de yo y él, ella y usted. Ahora, por favor, conjuguen el verbo comer, que todos sabemos que significa to eat. Poner sus acentos donde van, amigos. Si no, los voy a marcar mal. Muy bien. Como dijimos, comer significa to eat. Y en el pretérito es comí, comistes, comió, comimos, comisteis y comieron. En la forma yo y él y ella tiene acentos. Ojalá hayan puesto esos acentos. Si no, no sé qué haríamos. Ahora, el último verbo regular que vamos a hablar sobre es el verbo que significa to live. ¿Me pueden decir cuál es el verbo que significa to live? Ahora, en sus cuadernos, por favor, llenar la tabla de conjugación con la correcta forma del pretérito. Y acuérdense que hay acento en la forma del yo y de él y ella. Ojalá hayan sabido que to live significa vivir y es viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis y vivieron. Y como ya les había explicado, el acento en el yo y en el de él y ella. Si lo sacaron bien, desen un aplauso porque son muy inteligentes y merecen estar aquí en Español 3. Claro que va a haber verbos irregulares, que es parte de lo que vamos a hablar en esa sección. En el pretérito, los verbos hacer, dar y ver son verbos irregulares. ¿Ustedes piensan que los verbos irregulares llevan o no llevan acentos? ¿Tienen o no tienen acentos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? Si contestaron que no, estuvieron bien. Los verbos irregulares no... Ay Dios, ¿qué pasó?
los verbos regulares no llevan acento. El primer verbo que vamos a hablar es de hacer. En sus cuadernos quiero que traten de a ver si recuerdan la conjugación del verbo hacer en el pretérito. No en el presente, en el pretérito, en el pasado. Por favor, hacer su tabla en sus cuadernos individualmente. Muy bien, el primer verbo que vamos a hablar es el verbo hacer, que significa to do or make. En el pretérito, sus conjugaciones son hice, hiciste, hizo con una Z, hicimos, hicisteis y hicieron. Ahora quiero que conjuguen el segundo verbo, que significa to give. ¿Se acuerdan cuál verbo significa to give? Recuerden que estos son verbos irregulares y que no llevan acento. Si se acuerdan, ¿verdad? Ojalá me estén escuchando y tomando notas. El verbo que significa to give es el verbo dar. Ojalá hayan escrito di, diste, dio, dimos, disteis y dieron. Lola dice que hagan actividad 7 y actividad 2 en sus cuadernos para tarea. Ahora conjugar el verbo que significa to see. Recuerden, este verbo es un poco parecido al verbo dar y no lleva acentos. El verbo que significa to see es ver y sus conjugaciones es vi, viste, vio, vimos, visteis y vieron. ¿Quién sacó correcto esta conjugación? Yo sé que todos porque son muy inteligentes, pero otros no sé. Vamos a continuar con nuestra segunda parte de notas porque como es un repaso tenemos que movernos rápido. Ahora vamos a hablar sobre el pretérito del verbo ir y ser y de los verbos que terminan en cargar-sar. Esta es una nueva página en sus cuadernos. Al final podremos practicar todo junto. En el pretérito, el verbo ir y ser son exactamente el mismo. Tienen la misma conjugación. Por ejemplo, Carlos fue de vacaciones a las montañas. Fue es el verbo ir en el pretérito. El segundo ejemplo, mi equipo fue campeón escolar el año pasado, es el verbo ser, pero tienen la misma conjugación. Ahora vamos a ver si recuerdan sus conjugaciones en el pretérito del verbo ir y ser. Acuérdense que solamente van a necesitar una caja de conjugación. Las conjugaciones son exactamente igual. En el pretérito, el verbo ir y ser se conjugan con fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis y fueron. Ahora vamos a discutir los verbos gar, car y sar, o también cargar, sar. Si recuerdan, los verbos que terminan en gar, car y sar solamente cambian en la forma del yo. En el pretérito, todas las otras formas se quedan igual. Si estamos hablando de la tabla de conjugación, solamente el yo va a cambiar. Todo lo demás seguirá
igual. ¿Pero qué significa? Pues vamos a practicar. Ya sé que no sabían qué verbos terminaban en la palabra car. Y aquí se los tengo. Tengo una lista de unos cuantos. Por ejemplo, el verbo buscar termina en car. El verbo chocar, practicar y sacar. Ahora, como les dije, solamente cambia en la forma del yo. ¿Se acuerdan que el car cambia a algo? Pero ¿se acuerdan a qué cambia? En la forma del yo. En sus cuadernos, por favor, traten de conjugar, buscar, chocar, practicar y sacar en la forma del yo en el pretérito. Muy bien. Entonces, buscar cambia a yo busqué. Chocar, yo choqué. Practicar, yo practiqué. Y sacar, a yo saqué. Entonces, los verbos que terminan en car, en la forma del yo, cambian a qué. Acento. ¿Entendieron? Y solamente en la forma del yo. Aquí tengo una lista de los verbos que terminan en gar. Por ejemplo, investigar. No sé qué es eso. Investigar, navegar, jugar y llegar. Los verbos que terminan en gar, ¿se acuerdan a qué cambian en la forma del yo? Ahora en sus cuadernos, por favor, conjugar estos verbos solamente en la forma del yo. Si están incorrectos, está bien, solamente están practicando. Ahora luego les daré la respuesta correcta. Investigar cambia a yo investigué. Navegar, yo navegué. Jugar, yo jugué. Y llegar a yo llegué. Entonces los verbos que terminan en gar, en la forma del yo, cambian a gu, e. Acento en la e. Yo sé que ya son expertos en esto, pero tenemos que repasar. Muy bien. Del último verbo que vamos a hablar es de los verbos que terminan en sar. Por ejemplo, almorzar, comenzar, cruzar, empezar. No sé si recuerdan el sar a qué cambia en la forma del yo. En sus cuadernos, por favor, tratar de conjugar esos 4 verbos en la forma del yo en el pretérito. Y si no han podido notar las notas, en la forma del yo, todos tienen acento. Muy bien, entonces almorzar cambia al almorcé, comenzar, comencé, cruzar, yo crucé y empezar, empecé. Entonces, si notan, el sar en la forma del yo cambia a C con acento en la E. ¿Fácil o difícil? Muy bien, por fin terminamos con las notas aburridas de la señora Bosenberg. Ahora vamos a practicar todo lo que aprendimos sobre el pretérito de los verbos regulares, de los 3 verbos irregulares, de los verbos ir y ser y de los verbos que terminan en cargar sar. Para practicar, abran su libro en la página 17, hacer actividad 2 y página 19, actividad 6 y 7, escribir todas las oraciones. Todas. Muy bien. Ojalá les haya gustado mi video que hice hoy en mi casa y hayan aprendido mucho sobre los verbos en el pretérito.